La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué podemos encontrar ahí? El apóstol Pablo dice que él fue hecho apóstol. ¿Por medio de quién fue hecho? ¿Por medio de quién fue hecho apóstol? De Jesucristo. Sí, fue hecho apóstol de Jesucristo, pero ¿por medio de quién fue hecho apóstol de Jesucristo? La voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, y está escribiendo a los santos. Oiga, a los santos, dice, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, estimulándoles, haciéndoles ver de que allí habían santos y habían fieles también. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dios dice que Él pide santidad. Dice el apóstol Pedro, ser santo porque yo soy santo. Y si Dios es santo, hermanos, también nosotros debemos de tratar de buscar esa santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Alguien que me lea Hebreos capítulo 12, versículo 14, para que podamos ver que sin la santidad nadie va a poder salvarse, en otras palabras. Ahí dice nadie podrá ver a Dios, pero cuando dice esto es que nadie podrá salvarse, porque sin santidad nadie puede estar cerca del Señor. Por eso Pablo está diciendo acá que él fue apóstol de Cristo por la voluntad de Dios y está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora en esta tarde el mensaje se está dirigiendo a nosotros, porque nosotros somos los que estamos acá presentes. Así como lo dice Moisés al pueblo de Israel. Dios hizo este pacto con nosotros, los que estamos todos hoy aquí presentes. Entonces Dios nos está hablando a nosotros hoy en esta tarde. Amén. Y está diciendo, dice Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? A los santos y fieles. ¿Cuántos fieles hay acá? Amén. Hermanos, Dios demanda fidelidad. Recordémonos que cuando nos bautizamos, le prometimos al Señor serle fieles hasta la muerte. Amén. Cuando se le preguntó que si usted quería, se le iba a ser fiel hasta la muerte, usted dijo sí. Prometo serle fiel hasta la muerte. Entonces Pablo se está refiriendo a eso a los santos y fieles. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que se van despojando cada día que pasa, ¿verdad? Van despojando. Esos son los santos, aquellos que cada día se van perfeccionando, que van buscando la santidad. Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿quién lo tiene? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén, oiga bien. Dice, seguid la paz con todos, ¿eh? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie podrá salvarse. Pero entonces debemos de seguir la paz con todos. Esto quiere decir que nuestro corazón debe estar limpio de toda cosa que afecte nuestra vida espiritual, porque Jesús en sus bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 8 de Mateo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos ver a Dios nosotros? Entonces dice el Señor que son dichosos los que están limpios de corazón, y ellos son los que tienen paz, ellos son los que están buscando la santidad, ellos son los que no tienen problemas con nadie. Entonces dice Pablo, él está escribiendo a los santos y fieles en Cristo. Espero que todos los que estamos aquí seamos fieles al Señor, que hoy estamos dando inicio a estos cultos en este lugar, a esta misma hora, ¿verdad? Y espero que así lo sigamos haciendo. Pues yo me alegro porque están todos acá. Amén. Pero yo no esperaba ver la iglesia así. Pero bendición de Dios, pues ya vamos a ver las bendiciones y por esto debemos de darle gracias al Señor. Entonces dice el versículo 2,
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los efesios, gracia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es un don no merecido. Nosotros éramos pecadores y no merecíamos que el Señor muriera por nosotros. Sin embargo, Dios, mostrando ese amor, envía a su único Hijo a morir por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso es gracia. Y por medio de ese don que no merecíamos, Cristo nos trajo paz. Y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo debe de morar en la iglesia para que podamos realmente ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora entramos ahí al versículo 3 y ahí puede ver usted un rotulito y dice bendiciones espirituales en Cristo. Por esto debemos de dar gracias, hermanos, por su promesa. Dice, debemos de dar gracias por su promesa de gracia. Versículos 3 al 6 vamos a ver. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga bien, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que nos bendijo. Nos bendijo, mire, dice, toda bendición. Hermanos, de Dios dependen las bendiciones. Y hoy en esta tarde la iglesia acá está siendo bendecida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra en quiere decir dentro. Que Cristo está dentro. Dice en Cristo. Entonces dice, así nos ha bendecido el Señor en esta tarde y Él nos va a seguir bendiciendo, ¿verdad? Porque somos pueblo de Dios y esto nos debe ayudar a nosotros para poder dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga bien, ¿desde cuándo nos escogió? Dice Pablo a los Efesios, mire, según nos escogió, decía que nos apartó antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que Él creara todas las cosas ya estábamos en la mente de Dios. Mire qué bendición. Y esto merece que le demos gracias. Entonces dice que debemos de darle gracias porque el carácter de Dios es eterno. Y dice acá que Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito. Mire lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el consejo de Dios ahí? Hermana Vilma, ¿cuál es el consejo de Dios ahí? Mira lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos delante de Él. Y por eso es que el Señor nos está bendiciendo para que nosotros vayamos perfeccionando, ¿verdad?, nuestra vida espiritual y que en aquel día seamos aprobados delante de Él. Cuando Él venga a levantar su iglesia, ¿verdad?, nosotros no salgamos avergonzados. Porque la Escritura dice en Romanos 10:11, dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces dice el Señor acá que Él nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oiga bien, en amor dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, primero para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y también dice, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados. Nos destinó antes, ¿verdad?, que naciéramos. Antes dice Pablo, que el Señor lo escogió a Él desde el vientre de su madre. Y si podemos ver ahí a Jeremías, también dice que cuando estaba en el vientre de la madre lo escogió.
Pero entonces dice acá el apóstol Pablo a los Efesios, que él les dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, oiga, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. O sea, de que cuando la persona no es convertida, no es hija de Dios, sino que hasta cuando se convierte, cuando obedece sus mandamientos. Si vemos Juan capítulo 1, versículo 10, versículo 1, 12, dice que más a todos los que le recibieron, dice ahí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos, cuando ya obedecieron. Entonces dice el Señor acá, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de obedecer al Señor, hemos sido adoptados hijos de Dios. Entonces, y esta es una bendición, esto merece que le demos gracias al Señor. Ahora dice, sigue diciendo, por medio de, según el puro afecto de su voluntad. O sea que fue la voluntad de Dios, ¿verdad?, fijarse en nosotros, porque éramos creación de Él, y dijo, voy a mandarlos para rescatar, voy a mandar a mi hijo para rescatar a este pueblo. Porque antes no éramos pueblo del Señor. Pero antes nosotros estábamos lejos, dice el apóstol Pablo, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Pero que ahora, ¿verdad?, por medio de el Señor tuvo compasión de nosotros, por medio de su afecto, de que tuvo voluntad para nosotros, entonces nos ha adoptado hijos suyos. Entonces todos somos hijos de Él. Y por ser hijos de Él, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que recibimos una herencia. Ahora el versículo 6 dice, mire, también para qué nos escogió. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado. Nos escogió con ese propósito. Dice, para que le alabemos, para que seamos alabanza, dice, para su gloria, dice, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, o sea, que nos aceptó en el amado, en Cristo, en su Hijo Jesús. Ese es el amado que menciona acá. Ahora podemos ver, vamos a ver el segundo paso ahí. Dice, debemos también dar gracias a Dios por su plan de redención. Y vea lo que dice versículos 7 al 10. Dice, esto nos inspira gratitud, el costo de este plan, porque ahí va la sangre que Cristo derramó en la cruz. Vea el versículo 7 al 10. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oye, por medio de la sangre de Cristo tenemos redención. Si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz, entonces nosotros no tuviéramos esperanza, no hubiéramos sido redimidos. Pero dice el apóstol Pablo a los Efesios, nos está diciendo a nosotros hoy en esta tarde, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo, hermanos, limpia, nos quita todo pecado. Evangelio de Juan 1:29 dice cuando el Juan el Bautista andaba ahí por ahí, ¿verdad?, con sus discípulos, de que venía Jesús y les dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre de Cristo quita el pecado de nuestra alma, cosa que en los sacrificios que se hacían en la ley que se fue dada a Moisés, pero no podían quitar el pecado, solamente era para purificar la carne. Sin embargo, cuando Cristo viene y derrama su sangre, dice que esa sangre sí nos limpia de todo pecado. Y por eso dice 1 de Juan 1:7. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice Pablo acá, que en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según el don que nosotros no merecíamos. Entonces es así como nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora, por eso debemos de darle gracias al Señor, porque nos inspira gratitud de que haya enviado a su Hijo a morir en la cruz. Ahora el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oiga bien lo que dice, hizo sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar, hermano Gerardo? Sobreabundar, tenemos más de lo necesario. Amén, ¿verdad? Tenemos abundancia, pero cuando viene más bendición, esto sobreabunda. Entonces dice acá
que hizo sobreabundar para con nosotros. Dice, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros? Toda sabiduría e inteligencia. El que tiene sabiduría, hermanos, es inteligente. Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Todos los que estamos ahorita acá, ¿verdad? Somos inteligentes, porque Él, ¿verdad? Nos ha dado esa sabiduría para que nosotros podamos ser inteligentes, y como somos inteligentes, pues nos hemos apartado del mal. Entonces el Señor está dando bendiciones en esta tarde a la iglesia en general, y Él quiere que la iglesia sea inteligente, porque Dios le ha bendecido con bendición espiritual y sabiduría. Ahora versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era ese misterio? Dice el misterio de su voluntad. Hermano Meléndez, ¿cuál era ese misterio que dio a conocer el misterio de su voluntad? Era de que los gentiles y los judíos iban a ser un mismo cuerpo, que iba a levantar un pueblo que no era pueblo. Ese misterio que venía desde la antigüedad. Amén. Ahí tenemos un misterio. Pero también hay otro misterio. Cuando alguien no se ha convertido al Señor, el Evangelio es un misterio para él, porque no lo conoce. Ya para nosotros no es un misterio, porque nosotros ya sabemos qué Evangelio. Levante la mano, ¿quién sabe qué Evangelio? Todos sabemos qué Evangelio, qué bueno. Entonces, ¿verdad? Nosotros ya no es un misterio eso, porque ya sabemos que es Evangelio. Y sabemos que este Evangelio es que hay que predicarle a la gente para que se salve, si lo obedece. Entonces vemos acá, dice, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, o sea que fue voluntad de Dios darnos a conocer este misterio para que nosotros también lo llevemos a las demás personas. Esto no se le había hecho saber a nadie, ¿verdad? Dios tenía ese misterio escondido ahí, pero que ahora Dios lo ha dado a conocer a nosotros. Entonces debemos de dárselo a conocer a otros nosotros para que ellos puedan también alcanzar salvación. Ahora, pero esto fue dicho según su voluntad, según su beneplácito, según nosotros fuimos aprobados, según Él se complació en nosotros. Dijo, bueno, voy a darles a conocer este misterio a estos para que estos lo den a conocer a los demás. Entonces sigue diciendo, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios mismo se había propuesto, ¿verdad?, en sí mismo, dar a conocer ese misterio a aquellos que se convertían a Él, para que ellos también pudieran aclararle a los demás de que había un mensaje de salvación. Ahora el versículo 10 dice, y de reunir todas las cosas, oiga bien, por esto hay que darle gracias al Señor. Dice que Él reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él reunió de todas las cosas en Cristo, dentro de Cristo. Que cuando dice en quiere decir dentro, y cuando es con quiere decir fuera. Ahora dice acá, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, se fueron cumpliendo, ¿verdad?, todo lo que Dios dijo a través de los tiempos, ¿verdad?, que Él iba hablando, se fue cumpliendo todo lo que el Señor se había propuesto en sí mismo, dar a conocer a aquellos que se convertían a Él. Ahora, vamos a ver el tercer punto. Nosotros debemos dar gracias por el cumplimiento de sus promesas. Dios siempre cumple las promesas. Dios no se echa para atrás. Cuando Él dice, esto les voy a dar, pues Él lo da. Recordemos cuando Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y así no fuera, yo se los hubiera dicho de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 2. Pues me voy a preparar lugar para ustedes, y si les preparo lugar, dice Él, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. ¿Cuántos creen en esas promesas? ¿Todos? Qué bueno, hermanos, debemos de creer y estar conscientes de que Dios nos va a dar esas promesas si somos fieles hasta la muerte. Entonces, Dios cumple con sus promesas. Y vamos a ver versículos 11 al 14, vea lo que dice.
Y yo dice, veamos el versículo 14, ahí de Efesios 1, dice así, 11 al 14, perdón, 11 al 14 dice, en él dice, asimismo tuvimos herencia. Oiga bien, a Dios le complació, ¿verdad?, que tuviéramos una herencia. ¿Por qué? Porque nos adoptó hijos suyos. Y un hijo, ¿verdad?, es heredero de lo que tiene el padre. Entonces Dios dice que aquí en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, vuelve a mencionar la palabra predestinados, o sea, destinados con anticipación, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que Él nos predestinó conforme al propósito de Él que hace todas las cosas. Dios ha hecho todo. Entonces, y como Él ha hecho todo, ¿verdad?, a Él le place dárselas a sus hijos, a aquellos que realmente obedecen. Y por eso dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos las promesas, pero si somos fieles hasta la muerte. Ahora el versículo 12 dice, a fin dice, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Oiga bien, el cumplimiento de las promesas de Dios dice, a fin de que seamos para alabanza. Nosotros le hemos alabado en esta tarde. Y le vamos a seguir alabando. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Para que le alabemos, para que le demos honra y gloria. Por eso dice, pues dice acá, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que viniera la redención. Que viniera Cristo a morir en la cruz para que pudiera darnos salvación. Entonces al Señor le plació esto, ¿verdad? Y se agradó de sacarnos a nosotros del fango en que nos encontramos. Ahora el versículo 3 dice, en Él también vosotros, oiga bien, habiendo oído la palabra de verdad, le está diciendo a los Efesios y nos dice a nosotros en esta tarde, dice, en Él también vosotros, o sea, en Él también ustedes, les dice a los Efesios. Y hoy en la tarde nos está diciendo a nosotros, en Él también ustedes, ¿verdad? Los de la iglesia acá en el paraíso, ¿verdad? Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Ustedes oyeron la palabra de verdad, le dice Pablo a los Efesios. Y oyeron la palabra de verdad. Y si esa palabra de verdad dice que es el evangelio de vuestra salvación. Cuando la persona oye la palabra de verdad, que es el evangelio, dice el apóstol Pablo acá, y habiendo creído en él, o sea, habiéndolo obedecido, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando la persona oye el evangelio, cuando se da cuenta de este evangelio, y no solamente lo oye, sino que también lo obedece, dice que en ese momento, cuando la persona decide obedecer el evangelio, dice que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido sellados. Hoy el sello que Dios ha puesto en la iglesia no es en la frente, como dice allá, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? Que iban a ser pintados en la frente con un tintero. Y lo dice Ezequiel también. Entonces vemos acá que dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, ¿sabe a dónde está? ¿Quién sabe? En el corazón, ahí está el sello del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermano, nos debe de mover para hacer solo cosas agradables delante de Dios. Entonces dice Pablo, ustedes habiendo creído en el Evangelio, la palabra de verdad, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo, hermanos, debemos de tener cuidado porque lo podemos contristar y se puede desaparecer. Se puede ir de nosotros. Dice, por eso dice Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante en Efesios 4:30, está diciendo él, ¿verdad? Y no contristéis el Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día cuando el Señor venga y levante, ahora sí que estamos muertos. Y si estamos vivos, pues dice Pablo que seremos transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos para poder estar con el Señor. Ahora, cuando la persona obedece el Evangelio, que es la palabra de verdad, dice el versículo 14, mire, que ese sello del Espíritu Santo
es las arras de nuestra herencia. O sea que es la garantía que Dios nos pone de que somos hijos de Él, y por esa garantía que Él nos pone, entonces tenemos una herencia allá en los cielos. Esa herencia en los cielos, hermanos, es la vida eterna que Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. Entonces dice que esta herencia es hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando la persona obedece el Evangelio, ¿verdad? Suceden 3 cosas, o 4 cosas, vamos a ver acá. Primero, es sellado con el Espíritu Santo. Segundo, dice que tiene una herencia en el cielo. Tercero, dice que entra a ser posesión de Dios. Y cuarto, es que Dios le ha llamado para que le alabemos. Para eso nos ha llamado el Señor, para alabanza de su gloria, y por eso, esa es la razón por la cual dice de que Él nos escogió desde la fundación del mundo para que pudiéramos así alabar su nombre. Ahora, en conclusión, vamos a ver, debemos mostrar, dice, ese agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Debemos también gozarnos, dice, porque Él envió a su Hijo para darnos salvación. También dice, debemos de agradecerle por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas. ¿Cuántos han recibido bendiciones del Señor? Todos. Hoy en esta tarde hemos recibido bendiciones espirituales. Eso es lo que hemos visto ahí. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, eso es lo que dice ahí. Ahora hay una pregunta aquí. ¿Cuántos quieren participar de estas promesas? Y si queremos participar de esas promesas, solo tenemos que obedecer el plan de salvación para que podamos así ser parte del pueblo de Dios. Así, hermanos, esto es lo que el Señor, ¿verdad?, ha querido enseñarnos hoy en esta tarde, y hemos visto que Él nos escogió desde la fundación del mundo para que le glorifiquemos. El consejo de Dios es que siempre estemos preparados para poder presentar defensa contra las acechanzas del diablo, porque recordemos que Satanás anda como león rugiente y alrededor de nosotros buscando para devorarlo. Pero dice Pedro que debemos de resistirle firmes en la fe. El cristiano no tiene que desmayar, tiene que mantenerse fiel hasta la muerte. Vamos a llegar hasta acá y vamos a dejar a nuestro hermano Gerson para que continúe con otros cánticos, y después vamos a estar haciendo oraciones también por enfermos y también por la despedida. Que el Señor les bendiga. Amén. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar.